Esta noche, cuando se ponga el sol, una ciudad de 13.000 habitantes se quedará completamente parada en nuestro país. Y cuando salga la luna esta noche, no sé cuántos centenares de personas estarán en su casa diciendo dónde vamos a vivir mañana porque nos han echado de la casa porque no podemos pagar la hipoteca. Ante esa situación, la alternativa que nos ha dado el gobierno es dinero para los bancos, salvar a los bancos. Hemos visto hasta opiniones tan humillantes como ir a Euskadi a pedirle a los banqueros que por favor ganen un poquito menos. Es una denigración de un gobierno que le esté diciendo a los banqueros que nos han estado restregando 19.000 millones de euros de beneficios en el año anterior, que por favor ganen ustedes un poco menos. Pero no se ha resuelto el problema con la banca, porque están empecinados, están de rodillas. El gobierno de España está de rodillas ante los banqueros. Y nosotros entendemos que hay que hacer políticas diferentes. Nosotros le hemos dicho al gobierno y hemos propuesto, la primera propuesta la hacemos desde esta organización, que esos 50.000 millones de euros se tenían que haber puesto a disposición de las pymes para que se calentara la economía, para que la gente no tuviera que despedir a trabajadores de sus propias pymes, para que resolvieran el problema de liquidez que tienen muchas de ellas. Y de esa manera ese dinero sí servía para la economía productiva y sí servía para seguir generando economía en nuestro país de empleo. Pero lo que han hecho es justamente todo lo contrario. Y luego la medida de los 8.000 millones de euros que le ha dado a los ayuntamientos es una medida que palía, pero no resuelve el problema de fondo. Es cierto, irán otros menos al paro, pero a esos parados no les va a servir los 8.000 millones de una manera directa. Y hoy hay 1 millón de personas que no cobran subsidio en este país. 1 millón de personas. Y hay 827.000 familias en las que no trabaja ningún miembro de la unidad familiar. Ningún miembro de la unidad familiar. Y por tanto hay una situación de deterioro alarmante, muy alarmante, y esto no valen parches o no valen posiciones paliativas. Pero los del Partido Popular, que son el primer partido de la oposición, y nos tenían que haber traído a este país una alternativa, pues lo que estamos viendo ya lo sabéis, no hace falta que le demos muchas vueltas. Están enredados en el espionaje, están enredados en las tramas de corrupción que tienen, que son profundas en esta vez, mientras que acusan a los otros de que se han ido de caza. Nos tienen metidos en eso. Y si pulsamos los botones de la televisión, no vemos los dramas de la familia en el desempleo, no vemos los problemas que se están creando, pero estamos viendo esta historia. Quiero deciros que el PP no trae ninguna propuesta alternativa. Ha dicho que va a bajar los impuestos, ha dicho que hay que regular el empleo, es decir, desregular más el empleo, precarizarlo más, ha dicho que hay que bajar los salarios y, en definitiva, ha dicho lo de siempre. Y además nos dice que va a bajar impuestos y que va a hacer más servicios. Por tanto, como esto no necesita mucho esfuerzo intelectual para entender que no es posible, pues simplemente están mintiendo. Es una falacia. En nuestra casa no podemos hacer más cosas con menos salario. Eso es imposible. Mientras tanto, el Banco de España, la COE, digo en esta dinámica, ya sabéis lo que está diciendo. La COE ha dicho más desregulación, ha dicho que hay que reducir el precio del despido y ha ido más. Ha dicho que los ERES, los expedientes de regulación de las empresas, que no tiene que intervenir el Estado, ni las consejerías de trabajo ni el Ministerio de Trabajo. Que se resuelvan. El empresario presenta el ERE, los trabajadores a la calle y hasta luego, Nicolasa. Por tanto, estos serían los representantes del poder económico, de los banqueros, del sector económico de este país, que nos ha conducido tan maravillosamente por la vía del capitalismo y de la libre economía de mercado a la situación que tenemos en España, en Europa y en el mundo. Nuestra alternativa, y claro, es un atrevimiento que una fuerza política con 2 diputados, con 950.000 votos, digamos que nos atrevemos nada menos que a dar una alternativa al país y además hablemos del socialismo del siglo XXI, como hemos hablado en nuestra Asamblea Federal. Cualquiera que nos vea dirá, vaya atrevimiento, estos 4 gatos que están aquí se atreven a hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, ya sabéis que tenemos 2 diputados porque el PSOE y el PP se comen los otros 12 que nos corresponderían tener. Con los votos que tenemos hoy teníamos que tener 14 diputados en el Parlamento, pero la ley electoral tramposa nos impide que tengamos 14. Entonces nos cuesta 7 veces más votos cada diputado a nosotros que a los demás. Lo digo por eso de que no somos 4. Y dicho eso, sí nos atrevemos a hacer la propuesta, porque no vale solamente criticar. Podemos estar en la crítica toda la vida, y estamos, porque somos una jartá de críticos y de críticas en esta organización. Pero nosotros decimos que tenemos que estar con la crítica y con la alternativa. Y la alternativa global, socialismo del siglo XXI. Y la alternativa concreta, una más cercana. Y la más cercana que decimos es que se pueden crear 1.900.000 puestos de trabajo en España hasta el 2011, y se tienen que crear ¿con qué? Se tienen que crear con dinero. ¿Y el dinero de dónde lo sacamos? Lo sacamos del bolsillo de los ricos. Y hay que decirlo así. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, porque parece que estas cosas ya no es moderno decirlas. Parece que los ricos saquen el dinero del bolsillo del trabajo de los pobres no está mal visto. Pero los otros, joder, es que nos metemos con el sistema. Bueno, pues ahí hay que sacarlo de donde hay. A lo mejor de los paraísos fiscales.
45 paraísos fiscales hay en el mundo, donde cada año se sacan de los países y se deja pagar impuestos por ellos de 225.000 millones de euros. ¿Y por qué decimos 61.000 millones de euros para crear 1.900.000 puestos de trabajo? Eso suena mucho, 61.000 millones de euros, qué locura de dinero. Bueno, pues el gobierno de Zapatero ha puesto 250.000 entre avales y dinero directo para salvar a la banca en nuestro país. Lo ha puesto encima de la mesa. Esos son 25 puntos del PIB, de todo lo que producimos en España. Y nosotros decimos que nada más que con 6 puntos del PIB de lo que producimos en España podemos crear 1.900.000 puestos de trabajo. ¿Y en qué lo queremos crear, ese 1.900.000 puestos de trabajo? Pues en darle ayuda a las pymes, a cero tipo de interés la ayuda para que puedan respirar y puedan salir, para dar empleo en los ayuntamientos, poner otros 10.000 millones más de euros en los ayuntamientos para economía y a proyectos que puedan generar proyectos a su vez y empleo. Lo planteamos una inversión pública, 36.000 millones en inversión pública del Estado, porque hay muchas carencias importantes y que se pueden resolver. Y luego planteamos que se creen, por ejemplo, 120.000 puestos de trabajo públicos para dar trabajo en la educación de 0 a 3 años en la escuela infantil, para médicos, que tenemos muchos problemas de médicos en atención primaria especialmente, para la ley de dependencia que no se está cumpliendo ni en la Comunidad de Madrid ni en España, se está cumpliendo con lo que dice la ley de dependencia en cuanto a creación de empleo, para justicia, que la huelga de los jueces algo tiene que ver también con la situación de la justicia y del deterioro de la justicia en España. Necesitamos una justicia de calidad, democrática, y también para la agencia tributaria, para que haya más inspectores de Hacienda, para que les oriente además el gobierno que se vayan a buscar el dinero de las grandes fortunas para que paguen en este país como estamos pagando todo hijo de vecino que pagamos. Y esa es nuestra propuesta, es muy sencillita. Y ahora, ¿de dónde sacamos los 61.000 millones de euros? Pues mirar, de la reforma fiscal, de hacer reformas fiscales. Hay que dar marcha atrás a la historia fiscal de este país. Tenemos que cargarnos las 2 reformas fiscales que hizo el Partido Popular, por las cuales se dejaron de ingresar en las arcas del Estado 7.800 millones de euros cada año. Nos tenemos que cargar la reforma fiscal del gobierno de Rodríguez Zapatero, reciente, que dejan de ingresar en las arcas del Estado 4.000 millones de euros y las dejan de ingresar más de los más ricos, de los que más ganan y de los que más tienen. Y nos tenemos que cargar el impuesto de patrimonio que lo ha suprimido el gobierno de Rodríguez Zapatero. 1.800 millones de euros se dejan de ingresar en las arcas del Estado por las fortunas más ricas de este país, incluida la de la duquesa de Alba. Y además tenemos que decir que se devuelvan la devolución de los 400 euros, que suponen 5.600 millones de euros cada año, que no la queremos, que yo no quiero 400 euros que me devuelva el Estado, que a mí no me resuelven mi papeleta, pero esos 5.600 millones sí pueden crear mucho empleo a mucha gente que está pasándolas bastante más duras que las estoy pasando yo en este momento en nuestro país. Y eso lo tenemos que hacer desde la izquierda. Y eso son 20.000 millones de euros. Pero además, y concluyo con esto, en la parte económica, con que reduzcamos en 10 puntos el fraude fiscal que tenemos en España y nos acerquemos un poquito a la media de la Unión Europea, podemos ingresar en las arcas del Estado otros 35.000 millones de euros más cada año. Y eso, junto con otros 6.000 más, suponen los 61.000 millones que estamos diciendo con lo que queremos dotar ese 1.900.000 puestos de trabajo. Tenemos los pies en el suelo en lo que estamos diciendo, pero hace falta voluntad política, hace falta un gobierno de izquierdas, hace falta una posición social fuerte de los sindicatos, porque hay que enfrentarse a los ricos. Es que no vale con que le digamos que ganen un poco menos, es que hay que enfrentarse al sistema, al modelo económico, al poder económico. Y decimos en esa propuesta de construir el socialismo para el siglo XXI, estamos diciendo que hay que tener una banca pública, estamos diciendo que hay que hacer la planificación democrática de la economía, estamos diciendo que hay que hacer la intervención pública del Estado en favor de los más débiles y de la gente que más sufre ante la ofensiva y la ambición de las multinacionales, banqueros, especuladores, etc. Estamos diciendo una reforma fiscal progresiva. Estamos diciendo una reforma fiscal progresiva y progresista. Y además estamos diciendo que tenemos que rescatar los servicios públicos que se han privatizado y que tenemos que empezar a rescatar desde el Estado las empresas públicas estratégicas que se vendieron al mejor postor y luego colocaron a los amigos del gobierno en aquellos puestos, si recordáis esas historias del Partido Popular cuando gobernaba el señor Aznar. Pero ¿cuántas mentiras nos han contado? Lo peor es que tienen buenos altavoces para contarlas, como decía aquel. Dice, usted no tiene razón, usted lo que tiene es un periódico. Concluyo diciendo que vamos bien. Crecemos. Poquito, pero vamos creciendo. Vamos a convencer con el poder de las razones como siempre. Por tanto, a por el socialismo del siglo XXI.
con mucha gente, con muchos corazones, con muchas voluntades y con mucha unidad.